Saludos, mi nombre es Santiago Hernández y a continuación hablaré sobre los procesos que no son funcionalmente autónomos. Estos procesos no funcionalmente autónomos son aquellos que no cumplen con las características típicas de la autonomía funcional. Entre ellos podemos encontrar los instintos biológicos, como el comer, respirar y dormir, los motivos directamente relacionados con la satisfacción de instintos básicos, los actos reflejos, como parpadear, los afectos físicos, como los rasgos físicos, la inteligencia y el temperamento, las costumbres en nuestro proceso de formación, las pautas requeridas para nuestros refuerzos primarios, las sublimaciones están ligadas a deseos sexuales de la infancia y ciertos criterios neurológicos o patológicos. Como ejemplo de un caso donde un síntoma compulsivo no es funcionalmente autónomo, Allport presenta el caso de una niña que tenía una costumbre molesta de chasquear los labios varias veces por minuto. Esta costumbre había empezado unos 8 años antes, cuando la mamá de la niña dijo que el aire que absorbía era bueno y el aire que expulsaba era malo. Como la niña creía que el expulsarlo hacía daño al aire, decidió besarlo para hacerlo bueno. Con el paso del tiempo, la niña reprimió el motivo de la conducta compulsiva, pero siguió besando el aire malo. La conducta que tenía de chequear los labios no era funcionalmente autónoma, sino que era una necesidad compulsiva de evitar que el aire bueno se volviera malo. Allport sugirió que esto se podía ser usado para diferenciar las compulsiones funcionalmente autónomas de las que no lo son. Por ejemplo, las compulsiones que se pueden eliminar mediante terapia o modificación de la conducta no son funcionalmente autónomas, mientras que aquellas que son resistentes a la terapia son funcionalmente autónomas. Cuando la terapia permitió a una niña de 12 años descubrir el origen de la costumbre, consiguió dejar de chasquear los labios. Por otra parte, algunos síntomas cumplen con una función en el estilo de vida por la persona y por lo que son funcionalmente autónomos. De experiencias previas que fomentaron las patologías. Por ejemplo, los esfuerzos del segundo hijo de una familia por superar al hermano mayor pueden transformarse en un estilo de vida compulsivo caracterizado por impulsos inconscientes de vencer a todos los rivales, proyectado como una neurosis profundamente arraigada, como es susceptiblemente. Saludos, mi nombre es Weston Pérez. En este caso vamos a hablar sobre el estudio del individuo. El psicólogo Gordon Allport definió a la personalidad del individuo como la alineación dinámica de los sistemas psicofísicos que establecen en la persona un modo de actuar y de pensar. Él sostenía que esta varía de un individuo a otro, argumentando que depende de la adaptación al entorno que tenga cada persona. De estos enfoques, algunos consideran que la personalidad es una especie de configuración única en cada persona, que no existen dos personas iguales. Y de acuerdo a esta premisa, una persona es totalmente única, aunque puedan encontrarse algunas similitudes con otros. Este punto de vista es el que consideramos enfoque ideográfico o morfogénico, siendo el máximo exponente Gordon Allport. Sin embargo, la personalidad necesita de un elemento vertebrador en el que se estructuren las diferentes características de la personalidad, y dicho eje es lo que el autor denomina como propium. En el estudio del individuo, Allport considera que esta percepción de la propia entidad está formada por diferentes factores, y los elementos que configuran dicho soporte son los siguientes, tal cual como se muestra en la diapositiva, que sería el yo corporal, la identidad, la autoestima, la autoimagen, la extensión del yo, la racionalidad y la intencionalidad. Por otro lado, tenemos lo que es la estructura de la personalidad. La personalidad es un elemento que puede ser entendido como una especie de sistema organizado que genera patrones conductuales a partir de la actividad del sujeto. Aquí principalmente estamos hablando de los rasgos, que son aquellos elementos que nos permiten valorar diferentes estímulos como un conjunto al que se puede responder de manera semejante.
Los rasgos de la teoría personalística de Alport. Aquí él consideraba que los patrones conductuales de cada persona son únicos y diferentes entre sí o entre sujetos. A pesar de eso, se considera que los seres humanos poseemos en general los mismos tipos de rasgos como la dependencia, la agresividad, la sociabilidad y la ansiedad en este caso. Lo que hace que cada individuo tenga su propia personalidad es la relación que se da entre los rasgos de la personalidad y cómo sobresalen uno sobre otro o cómo sobresalen cada uno. Alport consideró tres grandes tipos de rasgos. Los rasgos cardinales, que son aquellos rasgos de personalidad que forman parte del propio núcleo de la persona. Los rasgos centrales, que son aquellos conjuntos de características que tienen una influencia en el comportamiento de la persona en diferentes contextos. Y los rasgos secundarios, que se trata de algunos elementos que, si bien no forman parte de la personalidad general de los sujetos, pueden surgir en determinados momentos, tal cual como se menciona en la diapositiva. En cuanto a la ciencia morfogénica, Alport por mucho tiempo enfocó sus estudios basándose en dos principios, el nomotético y el ideográfico, siendo este último término sustituido por Alport en 1968 por la ciencia morfogénica. Y la sustitución se da sobre todo por el mal uso de la palabra y su confusión con la expresión ideográfica. Alport aquí hace referencia a las propiedades de toda persona que siguen ciertas pautas, haciendo principal relación a los rasgos personales de cada individuo. Este autor hace una reseña donde relaciona los niveles de motivación o la inteligencia con la introversión de los individuos y cómo a partir de ahí se forma una estructura, y esto es específicamente lo que estudia la morfogénica. Dentro de los métodos que se usan en la morfogénica, y tal cual como lo vemos en la diapositiva, están las grabaciones literales, las entrevistas, los sueños, las confesiones, los diarios, las cartas, los cuestionarios y los documentos descriptivos, entre otros. Algunos ejemplos de método morfogénico podrían ser las escalas de autoevaluación o autovaloración, la lista de adjetivos y los test de autocomparación. Dicho esto, vemos cómo Alport estaba dispuesto a aceptar como válidas las declaraciones o manifestaciones que hacían los participantes de los estudios de forma literal. Este autor hacía referencia a que si un psicólogo quería conocer la dinámica personal de un individuo, bastaba con preguntárselo a él mismo. Digamos que la única forma de no tomar como válida la respuesta de estas personas, y dicho por Alport, es que se tratase de un niño muy joven, de un psicótico o una persona con una conducta extremadamente defensiva. Gracias. Mi nombre es Kenny Rodríguez y voy a hablar acerca de las cartas de Jamie y los diarios de Marion Taylor. Tanto las cartas como los diarios fueron utilizados por Alport para no solamente demostrar la veracidad de los estudios ideográficos, porque así fue que los llamó él, que luego se llamaron morfogénicos, sino para ejemplificar estos estudios de caso. Estos estudios fueron criticados por muchos teóricos de la época, pero también fueron avalados y apoyados por otros. Con respecto a las cartas de Marion Taylor, perdón, al diario de Marion Taylor, ella comenzó a escribir su diario desde que tenía 9 años de edad. Luego comenzó a escribir con más frecuencia, porque se enamoró de uno de sus profesores, y a partir de ese momento siguió escribiendo durante prácticamente toda su vida. Ella estudió en la universidad, fue profesora de la cátedra de biología y también de la cátedra de psicología, y en ese momento ella revisó los diarios que había escrito cuando tenía 13 años con ese gran amor, y se le ocurre que ese puede llegar a ser un material muy bueno para ser estudiado por la psicología. Le comenta su idea a un compañero de trabajo de la universidad que a su vez conoce a Alport, y a través de ese compañero se pone en contacto con Alport y le hace llegar todos sus escritos. Alport dice que con esa cantidad de escritos él podía haber hecho varios volúmenes con los estudios o con el estudio que se desprendían de ese diario. Con respecto a las cartas de Jenny, lo que podemos decir es que ella comenzó a escribirle al mismo Alport y a la misma Ada cuando ellos eran compañeros de la universidad de su hijo. Entonces, dentro de esas cartas que Alport fue recopilando, él encontró la historia de la vida de Jenny, y precisamente a través de esas cartas comienzan a hacerse estudios de parte de otros teóricos para confirmar o corroborar si las conclusiones a las que había llegado Alport eran las correctas.
como ejemplo de estos estudios tenemos que en el libro de Faye, Pace y Robert, ellos mencionan a dos investigadores, uno que se llama Alfred Baldwin, que en 1942 realizó un estudio, de análisis de la estructura de la persona, utilizando un método que determinaba la frecuencia y la contigüidad repetitiva de algunos factores de la personalidad dentro de las cartas de Jenny. También hay otro investigador llamado Jeffrey Page que en 1960 realizó el estudio de análisis factorial. ¿Qué resulta de todo esto? Que Faye y Robert dicen que los estudios arrojaron los mismos resultados que había obtenido Alpert con una técnica que ellos llaman de sentido común. Ahora, ¿por qué de sentido común? Eso fue una pregunta que yo me realicé. ¿Por qué? Porque Alpert en sus escritos, él habla que se servía, como dice en la cita, se servía especialmente del sentido común. Sin embargo, él no llamó a su técnica del sentido común, sino más bien la técnica del método morfogénico, ideográfico primero, y luego le cambió el nombre a la técnica de análisis morfogénico de documentos personales. Esta técnica tiene 3 fases. La primera fase es la de la recopilación de datos. La segunda es una clasificación y agrupación de datos, y además de eso, la recopilación de documentos y situaciones probatorias, tanto de personas que pudieran dar testimonio de lo que estaba escrito, pues era verdad o no. Y por último, Alpert realizaba un análisis cualitativo y cuantitativo de los elementos que había encontrado en esas documentaciones. Hola, muy buen día. Mi nombre es Kimberly Cabrera y hoy les vengo a hablar acerca de la orientación religiosa extrínseca e intrínseca. Uno de los aportes más significativos que nos dejó Alpert fue precisamente sus estudios acerca de la personalidad equilibrada, el bienestar y su relación con la religión. También menciona acerca de cómo la religión puede ser o un factor positivo en el desarrollo de la personalidad de cualquier individuo, pero que también tiene relación en temas tales como el prejuicio y el racismo. De hecho, uno de los aportes que él dejó precisamente fueron 6 conferencias hablando de este tema. Incluso él se consideraba episcoliano, tenía una relación con el tema religioso y por supuesto desarrolló algunas meditaciones que buscaban afianzar este tipo de relación y comunión entre la religión, específicamente la cristiana, y el ser humano y la personalidad y el bienestar. Como dije anteriormente, Alpert desarrolló 2 tipos de orientaciones. ¿Cómo las descubrió? A partir de un estudio que hizo con su colega en 1967, Michael Ross, que desarrollaron una escala de orientación religiosa en que a través de 20 afirmaciones identificaron 11 extrínsecas y 9 intrínsecas. Y a partir de esos estudios identificaron que parte de las personas que desarrollaban una relación intrínseca con la religión mostraban como una sensación de estar amortiguados ante las necesidades y situaciones que ocurrían en su entorno. Por ejemplo, en el caso de la orientación extrínseca, mencionaba que las personas desarrollaban una visión utilitaria de la religión, creando de alguna forma un vínculo bastante superficial y que de alguna forma mencionaba que no era apropiado, no era como una forma totalmente profunda de desarrollar un vínculo con la religión. Él decía, por ejemplo, en el caso de las relaciones de las orientaciones extrínsecas, mencionaba algunas afirmaciones. Parte de esas afirmaciones son, por ejemplo, cuando el objetivo principal de esta orientación es obtener algo, es decir, por ejemplo, obtener alivio, obtener seguridad y protección
dentro de la congregación o espacio religioso. Otro ejemplo puede ser lo que la religión me ofrece ante todo, puede ser es consuelo ante el dolor y la desgracia. Y que una forma para yo poder sentirme seguro es a través de este espacio. Todas estas frases son orientaciones extrínsecas que Alport identificó y que de alguna forma connotan en una relación bastante superficial a largo plazo en el desarrollo de la personalidad. Ahora, cuando se habla acerca de la orientación intrínseca, en el caso de la orientación intrínseca, parte de las afirmaciones que Alport realizó fue, por ejemplo, mis creencias religiosas son lo que sustentan realmente mi vida. Me esfuerzo por aplicar la religión a todos los demás aspectos de mi vida. Es decir, parte de lo que él menciona es que cuando tenemos una relación intrínseca con la religión, puede ser un factor totalmente beneficioso, positivo, ya que funciona como un amortiguador de todos los sucesos que puede desarrollar a lo largo de su vida el individuo y que puede ser un factor determinante en el desarrollo de la personalidad, en su desarrollo y en su bienestar. En este sentido, él menciona que la persona sustenta su relación, su comunión con los postulados religiosos desde la fe, es decir, desde la fe religiosa que el individuo mantiene y que de alguna forma eso armoniza todos los aspectos esenciales de su vida y de su personalidad y de su equilibrio en sociedad. También una de las cosas interesantes que él menciona es que se hizo un estudio acerca de cómo la orientación religiosa puede incidir en la presión sanguínea, es decir, en el aspecto biológico. Y dentro de estos estudios, las personas que tienen orientación extrínseca y los que tienen orientación intrínseca mostraron algunas diferencias. Por ejemplo, el nivel de estrés de las personas que tenían orientación extrínseca con la religión mostraban un mayor nivel de presión sanguínea a diferencia de las personas que tenían una orientación intrínseca, de alguna forma afirmando que parte de las personas que tenían ese estado de comunión intrínseco entre la religión y los postulados tenían un mayor equilibrio biológico ante las dificultades o sucesos que estuviese atravesando dicha persona. En este aporte, él nos habla de que esta dimensión corresponde a la necesidad del individuo de poder trascender. Existe una motivación por trascender, de aceptar y tener una comunión con dicha experiencia. Algunas de las afirmaciones que él menciona es, por ejemplo, aprender a apreciar nuestro lado oscuro. Es importante, es esencial para poder continuar con nuestro crecimiento. Es decir, existe un reconocimiento y por el otro lado la motivación de poder continuar, trascender y transformarse. Buen día, mi nombre es Marta Brusual y le voy a hablar sobre cómo reducir el prejuicio con tacto óptimo. ¿Qué entendemos por prejuicio? Pues bien, el prejuicio va a estar definida como una actitud negativa hacia un grupo social que va a estar basada en estereotipos y generalizaciones sin fundamento. Sabemos que Alport tenía un gran interés en la influencia de la religión y él notó que muchas personas, a pesar de que eran religiosas, eran muy prejuiciosas con los demás. Así que bueno, él se propuso desarrollar formas para reducir este prejuicio y la discriminación racial que había entre los distintos grupos sociales. Para él el prejuicio no iba a ser algo natural o inherente a los seres humanos, sino que era aprendido a través del contacto social con otros grupos. Por lo tanto, este fue uno de los aportes más importantes que Alport hizo en este aspecto y fue conocida como la hipótesis del contacto. Esta hipótesis va a sugerir que el contacto directo y prolongado entre los individuos de diferentes grupos puede reducir el prejuicio y mejorar las relaciones intergrupales. Esto lo vamos a lograr con 4 condiciones óptimas, como son el contacto directo, que debe ser prolongado en el tiempo, permitiendo a los miembros del grupo que se conozcan, que desarrollen relaciones interpersonales. Luego vienen las condiciones de igualdad de estatus entre ambos grupos. Sé que va a referirse a la idea de que los miembros del grupo pues deben de tener un estatus similar, ninguno de ellos debe tener un poder o estatus superior al otro grupo, es decir, que no debe haber un grupo dominante y uno subordinado en esta relación grupal.
Deben tener metas comunes donde los miembros tendrán objetivos e intereses comunes que van a permitirle trabajar juntos y cooperar para lograr estas metas que van a compartir. Bueno, esto va a crear un sentido de interdependencia positiva entre el grupo, donde los logros de uno van a ser los logros de todos. Por último, el apoyo de las autoridades y las normas sociales, que se va a referir a que, bueno, estas autoridades y las normas sociales van a respaldar y fomentar el contacto grupal, que va a promover igualdad, cooperación, respeto mutuo, lo cual va a ser clave para generar un cambio en la cultura y en la forma en que se van a relacionar los grupos sociales. ¿Qué efectos trae estos contactos óptimos? Bueno, pues Alport argumentaba que si se cumplen estas condiciones, el contacto directo y prolongado puede tener varios efectos positivos. En primer lugar, puede reducir el miedo y la ansiedad hacia los miembros del otro grupo, al permitir conocerse y entenderse mejor. En segundo lugar, puede ayudar a desafiar los estereotipos y prejuicios existentes al permitir conocer casos individuales que se contradicen con los estereotipos. Y en tercer lugar, puede mejorar la empatía, la comprensión entre los miembros del grupo, permitiendo un mayor entendimiento de las perspectivas y necesidades que tiene el otro grupo. Para continuar los trabajos de Alport, tenemos que Thomas Pettigrew y Linda Trop, que son dos psicólogos sociales, realizaron importantes investigaciones sobre este tema con más de 500 estudios que se centraron en la importancia del contacto intergrupal y en cuáles eran los factores que los hacían más o menos efectivos para reducir estos prejuicios. Uno de sus estudios más destacados fue publicado en 2006 y se centró precisamente en el impacto del contacto intergrupal en la reducción del prejuicio y la discriminación. Y sus resultados, pues bueno, fueron muy positivos porque demostraron que el contacto intergrupal podía ser efectivo para reducir el prejuicio y la discriminación en diferentes contextos sociales, pero que ciertamente necesitaba de unos factores que influían en su efectividad. Ellos encontraron que el contacto intergrupal era más efectivo cuando se daba en las situaciones de igualdad, de metas comunes, de apoyo institucional, que era precisamente lo que señalaba Alport. Observen la palabra teoría envuelta por otras más que en conjunto conforman el léxico del método científico y presten atención a la pregunta que está debajo, que es si los aportes de Alport conforman realmente una teoría científica acerca de la personalidad. La respuesta a esa pregunta y otras críticas que se han formulado a las tesis de Alport serán el objeto de mi exposición. Yo soy Héctor Cardoso y los acompañaré en lo sucesivo. En forma circular se encuentran las 5 críticas que Face y Roberts formulan a la teoría de Gordon Alport. Comienzo por su pretendido carácter filosófico. Este deriva del hecho de que las conclusiones de Alport se basan en la especulación, la cual en filosofía es obtener el conocimiento yendo más allá de la experiencia, mientras que en la ciencia rige el principio contrario. El conocimiento solo puede obtenerse de lo experienciable. De esta contraposición surge que la propuesta de Alport es teoría, pero lo es de manera limitada. Esa es la segunda crítica, la limitación radical de esta teoría. Primero, en lo objetivo, porque no aborda todos los temas relativos a la personalidad. Y segundo, en lo metodológico, porque al acudir a esa combinación de sentido común con el método morfogénico, que no es más que rasgos propios de los individuos, como la manera que escriben, cómo duermen, cómo hablan, cómo se expresan, por inducción se crean conclusiones que pretenden generalizarse, lo cual no es aceptable desde el punto de vista metodológico. Esta es una teoría que en lo positivo es objetiva, clara, coherente y precisa. ¿Es objetiva por qué? Porque toma en cuenta las teorías anteriores, no las desprecia, no las ignora. Es coherente porque no hay contradicciones internas. Es clara y precisa porque Alport fue muy detallado en las definiciones y eso dota a la teoría de una gran coherencia interna y de una gran simplicidad. Continuando con lo metodológico, esta teoría tiene un problema de falsabilidad, tiene baja falsación y en términos de Popper la falsación es la posibilidad de demostrar falso un elemento hipotético. La falsación junto con la repetibilidad de resultados y de experimentación son los pilares del método científico en la modernidad. Concluyo las críticas señalando el carácter ecléctico por una parte y el carácter unilateral por el otro. Unilateral porque es una teoría de los rasgos, lo cual es un comentario sesgado por cuanto no solo de ello habla Alport, también incorpora la motivación de una manera muy especial. Y ecléctica en la medida en que al acudir a tantos teóricos anteriores para construir el andamiaje de su propuesta, la misma termina careciendo en cierto grado de originalidad.
Nuestro equipo no se conformó con las críticas expuestas y decidió buscar 3 autores más. El primero de ellos es Mitchell. Mitchell plantea que la teoría de Alport tiene una divergencia entre la conducta que acaba de esperar en un sujeto en función de los rasgos que se aprecian en él y la que paradójicamente a veces presenta. Y entonces esto queda sin explicación. También conseguimos un autor apellidado Shukla, quien propone 3 críticas. La primera ya la conocemos, que esta teoría no se basa en investigación empírica. La segunda, también de alguna manera la hemos trabajado, que los rasgos son pobres predictores de la conducta esperable. La tercera, que no la hemos visto, que es que al basarse la teoría de Alport en estadísticas, no es idónea para explicar el proceso de desarrollo de la personalidad. Por último, queremos citar la opinión de Bertocci, que es un autor que trabó una polémica intelectual con Alport, porque para él, a diferencia de Alport, la personalidad no es el resultado de la motivación y de los rasgos que son predominantes en un determinado sujeto, sino que son el resultado de la experiencia consciente adulta, sinópticamente interpretada a la luz de experiencias pasadas. Mi crítica personal la expreso en términos de pros y contras. En cuanto a lo positivo, esta es una teoría usable, tanto en la investigación como en el consultorio. Y para mi opinión personal, veo en ella elementos humanistas y fenomenológicos que se derivan del hecho de que los sujetos de estudio lo son en razón precisamente de su carácter de seres humanos y de cómo aprecian la realidad, que me resultan valiosos. En cuanto a las contras, en cuanto a lo negativo, esta es una teoría muy limitada y es una teoría más acumulativa que verdaderamente explicativa. Por otra parte, esto es una teoría que está llena de suposiciones, que no de verdaderas hipótesis, que aún están por comprobar y que, para citar a un sector psicoanalítico, es una teoría tan pero tan incompleta que se olvidó completamente del pasado. Soy Giselle Zambrano y voy a hablar acerca del concepto de humanidad de Alport. Alport tenía una noción fundamentalmente optimista y esperanzada de la naturaleza humana. Él rechazó las perspectivas psicoanalíticas y conductistas, ya que éstas eran muy mecanicistas y determinadas. Él afirmaba que nuestros rasgos y destinos están determinados por elecciones conscientes que hacemos en el presente, que podemos interactuar con nuestro entorno e influir sobre él, que somos reflexivos, flexibles, buscamos nuevos cambios y desafíos. En este sentido, todos nosotros tenemos el potencial de desarrollar respuestas a diferentes situaciones, por lo que el crecimiento psicológico se puede dar a cualquier edad. El concepto de humanidad de Alport es más teológico que casual, ya que las experiencias del pasado pueden influir en el desarrollo de la personalidad. Somos seres equilibrados que en la medida buscamos establecer objetivos futuros, y lo que nos diferencia de los demás no es tener los mismos impulsos básicos, sino tener nuestros propios objetivos. Aunque la sociedad tiende a influir mucho en lo que es la personalidad, Alport afirmaba que esta no es la clave de la naturaleza humana. Él admitió que el entorno tiene una influencia significativa en la personalidad, pero a su vez también insistió en que ésta tiene vida propia. Además de que la cultura puede influir mucho en lo que es nuestra forma de expresarnos, nuestros valores, nuestra moral, las modas, entre otras muchas cosas, pero que la manera en que cada uno de nosotros reaccionamos a estas situaciones y a estas diferentes culturas con las que nos podemos topar es lo que depende de nuestra personalidad y es lo que nos ayuda también a desarrollarla. Según Alport, las personas son fundamentalmente proactivas y libres de seguir todo eso que dicta la sociedad o para trazar su propio camino. No obstante, las personas no son completamente libres y aunque la libertad es limitada, Alport también afirmaba que es posible ampliarla. En este aspecto, Alport tomó una posición intermedia, porque aunque la voluntad es libre, algunas personas tienen más facilidad de poder elegir que otras personas. En este sentido, cuanto mejor se comprenda a sí misma una persona, mayor será su libertad.
Cuando más objetiva sea, es decir, que cuanto menos tenga individualismo y egocentrismo, más será su grado de libertad. Si adoptamos una actitud abierta para la resolución de problemas, estaremos ampliando mucho más nuestra libertad. Finalmente, las diferencias y semejanzas entre las personas son muy importantes. Sin embargo, la psicología de Allport le da mucha más importancia a las diferencias individuales y la singularidad.